Aquí seguimos en Capital, la Bolsa y la Vida, y vamos a abrir ya nuestro consultorio. Les recuerdo los teléfonos por si quieren solicitar su turno: 91 423 76 58 y el mismo terminado en 59. Hoy nos acompaña Miguel Pareja Martínez, él es gestor de Bolsa 3. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Los índices han comenzado con descensos, caen un poquito más, pero tampoco demasiado. IBEX 35 0,6%, la bolsa italiana es la que más baja en estos momentos, 0,8%, y el resto de indicadores entre el 0,2% de Londres y Frankfurt y medio punto porcentual aproximadamente para el CAC 40 parisino y para el Eurostock 50. Unos mercados que, como los ve, muy quietos, ¿no?, a la espera de lo que suceda mañana jueves. Sí, es que además partimos de una situación en la cual pues invita a esperar que el movimiento de mercado sea el que estamos viendo en las últimas dos sesiones a lo largo de esta semana, es decir, rangos muy estrechos de cotización, volumen también muy moderado y, en definitiva, consolidación de lo que pasó la semana pasada o, más concretamente, el pasado viernes. Es decir, ese movimiento tan violento de reacción alcista que se produjo con ese hueco de aproximadamente 200 puntos y que ha permitido por primera vez en los últimos meses generar una señal de reacción alcista al mercado español, pues obviamente no es algo que pase sin más, requiere posteriormente de su consolidación y en general podemos describir como favorable el movimiento que estamos viendo en las dos últimas sesiones. No podemos pedir que un mercado que viene de donde viene, es decir, en una situación de fuerte desequilibrio por el lado del papel, o lo que es lo mismo de la inercia vendedora, de repente pase a subir todos los días 200-300 puntos. Es tan importante subir en una jornada fuertemente como pasó el pasado viernes, como posteriormente consolidarlo, porque ahí es donde se cimentan los verdaderos movimientos de recuperación sólidos, no de una semana, sino de varias. Hay varios aspectos que invitan a pensar que no sabemos si es el suelo definitivo de todo este proceso de crisis, pero sí al menos un suelo relativo, que ya es bastante más de lo que teníamos hace un par de semanas, cuando los precios lo único que hacían era bajar y bajar. Un dato es que junio ha sido el primer mes de todo el 2012 que ha cerrado con saldo positivo. Evidentemente es un claro síntoma de que algo ha cambiado. Como decimos y dejamos muy claro, no es razón suficiente para pensar que se ha visto el suelo definitivo al movimiento bajista reciente, pero sí, desde luego, es indudable que hay una zona de consolidación, de frenada, de reequilibrio de dinero de papel que está favoreciendo estos repuntes, ante los cuales pues incluso tampoco tendríamos que rasgarnos las vestiduras si a lo largo de estas sesiones, a lo largo de esta misma semana, vemos ajustes, cesiones, que en el caso del IBEX 35 pues van desde no poder superar esos 7.200 puntos, vieja conocida resistencia del mes de mayo, y ceden, y hay cesiones, por ejemplo, en términos de IBEX 35 hacia la zona de 6.800, 6.850. No pasaría nada. Es más, desde un punto de vista de estructura, desde un punto de vista de operativa, lo normal es que identificáramos esas cesiones con posibilidad de incorporarnos con posiciones compradoras largas a aquellos inversores que, evidentemente, el viernes pasado, por el amplio hueco y por las dificultades de operativa en esa sesión, pues no pudieron entrar en el mercado. Bueno, pues ahora mismo tenemos al IBEX 35 bajando medio punto porcentual, 7.185 puntos. Vamos a dar paso ya a los oyentes. Saludamos en primer lugar a José Luis, que nos llama desde Valencia. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Pues mire, pues yo es que quería incorporarme en BBVA, pero no sé si ya he perdido el tren o qué. Entonces, a ver si el analista me podía decir a qué niveles me podría incorporar, esperar o incorporarme ya, y zona de resistencia del BBVA. Muchas gracias. Muy bien, pues antes de que le responda Miguel a BBVA, vamos a conectar con nuestra compañera Natalia Hernández. Ella tiene declaraciones del presidente de BBVA, de Francisco González, que está de viaje en Taiwán. ¿Qué ha dicho, Natalia? ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Bueno, pues el presidente del BBVA, Francisco González, se encuentra, como dices, en Taiwán, inaugurando una oficina, pero ya no es una oficina de representación como la primera que puso el banco en el año 2006, sino que ya se trata de una sucursal comercial. Dice Francisco González que es la primera que un banco español abre allí y, por lo tanto, esta es la apuesta clave para sus planes de expansión. Un Francisco González que además también se ha referido a la situación del sector financiero español en general y ha asegurado que no ve ninguna mejoría en el sentimiento internacional hacia los bancos, y eso a pesar de esa propuesta de línea de crédito para las entidades financieras que a buen seguro se tendrá ya cerrada el próximo 20 de julio, según indican fuentes de Reuters. Además, también ha querido dejar claro su intención de que el Banco Central Europeo sea quien resuelva la crisis de deuda soberana. Sobre la situación concreta del
del BBVA, del banco, ha asegurado que será un inversor a largo plazo en Taiwán, pero que de momento no está buscando socios en el área local y que sí que está en proceso de subastar algunos activos de pensiones en Latinoamérica, pero que no tiene prisa para ello y que va a esperar a la oferta más rentable. Gracias, Natalia. Bueno, ahora sí vamos a responder ya a José Luis, que preguntaba por BBVA. Bueno, BBVA es de los valores posiblemente del mercado continuo español que mejor comportamiento alcista ha tenido, no solamente en las 3-4 últimas sesiones, después de la subida del pasado viernes, sino que incluso estaba teniendo un comportamiento ya destacable durante todo el mes de junio, con un, como decimos, comportamiento relativo de mayor fortaleza que el resto del sector. Después de lo que ha sucedido, teniéndole como lo tenemos en 5,76, que es prácticamente el 50% de la recuperación de toda la bajada desde febrero hasta los mínimos que se marcaron a comienzos de junio, pues evidentemente se antoja más probable esperar a tomar posiciones largas que incorporarnos a esta situación. Con esto no estamos diciendo que obviamente no tenga una situación o una estructura o un escenario de reacción alcista muy nítido, que lo tiene, pero eso no implica necesariamente que en todo momento siempre haya una señal clara para incorporarnos un valor. En el caso concreto de BBVA, y si se confirma el escenario que anteriormente comentábamos de posibilidad de que el IBEX 35, pues esta zona de 7.200 en cierto modo se le pueda atragantar y dada la sobrecompra de las últimas sesiones se favorezcan cesiones, pues lo equivalente en BBVA supondría ver movimientos en la zona de 5.30, por ejemplo, 5.25, 5.30, en esos entornos podría ser considerado como óptimo incorporarnos aprovechando ese ajuste. Todo esto partiendo de la base de la premisa que hemos dicho anteriormente, es decir, partimos de que hay un suelo relativo, no sabemos todavía, el tiempo dirá si es el suelo definitivo, pero es un suelo relativo con condiciones de giro y de estructura de rebote, y a partir de ahí cualquier cesión hacia niveles óptimos son susceptibles de abrirse posiciones. En el caso concreto de BBVA sería eso, en tornos de 5.30 a 5.25, con stop por debajo de 5 euros, que es desde donde arranca el último tramo y donde está marcado el último mínimo relativo ascendente, y por tanto ahí tendríamos una posibilidad. Si el precio no lo hace y continúa desde aquí hasta 6 euros, hasta 6 y pico, pues bueno, es otra hipótesis, pero desde luego operativamente aquí el stop es muy caro en caso de que entremos en 5.75 y bueno, pues es preferible a veces que se escapen movimientos buenos alcistas a entrar en niveles incorrectos que luego nos acaban costando un disgusto. Ahora mismo BBVA está bajando un 0,6%, 5,75 euros. Esto es el consultorio Capital. Y ayer, bueno, hoy es festivo en Estados Unidos, Día de la Independencia. Vamos a conocer cómo fue la sesión de ayer en Wall Street con nuestro corresponsal Mario Saavedra. Hola, ¿qué tal? En tan solo media sesión, la otra media es día libre en Wall Street por el Día de la Independencia. En esa media sesión, decimos, el Dow Jones ha subido un 0,56%, 72 puntos. Está en los 12.943, a un paso ya de los 13.000. El Nasdaq ha sido el mayor beneficiado del día, 0,84%, 24 puntos. Parte de los 2.976 ya este jueves, y el S&P 500 partirá de los 1.374 después de subir un 0,62%, o lo que es lo mismo, 8 puntos. Los bonos del Tesoro estadounidenses han bajado un poco, su tipo de interés ha subido hasta el 1,63%. Parece que los mercados han descontado, por un lado, un eventual recorte de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo el jueves, y por otro que la FED acabará actuando tarde o temprano. Eso y por supuesto las informaciones macro del día. Wall Street ha subido porque los pedidos de fábrica han resultado mejor de lo esperado, y eso parece apuntar a que las manufacturas que aún estarían creciendo, y eso contradice para bien, por supuesto, el dato del ISM de este lunes. La volatilidad se ha reducido, mínimo bimensual para el índice VIX. El Nasdaq, como decimos, ha sido el gran ganador del día, todo con muy poco volumen de negocio. Microsoft es el nombre del día, ha asumido una depreciación de más de 6.000 millones de dólares de su negocio de Internet, la empresa de marketing electrónico A-Quantitative. Bueno, Miguel, Wall Street, ayer tercera sesión consecutiva de subidas. Ahí teníamos también al Fondo Monetario Internacional, que revisaba la baja de las previsiones de crecimiento. ¿Cómo ve usted la bolsa americana? Bueno, pues el movimiento que desarrollaron ayer fue muy interesante porque anuló una divergencia que precisamente un día anterior, es decir, en la sesión del lunes, había abierto el S&P 500, dado que sí había superado su máximo relativo previo, el máximo de junio, mientras que Nasdaq 100 y Dow Jones de Industriales no lo habían hecho. Situación de divergencia bajista porque no le seguían.
y que ha sido pues rápidamente, en menos de 24 horas, pues anulada al confirmar estos dos índices últimos, Dow Jones y Nasdaq 100, por encima de sus referencias. Por tanto, a partir de aquí, todo avance del índice Dow Jones por encima de 12.900 pues invita a pensar que con mayor o menor fortaleza o rapidez el objetivo teórico deberían ser los máximos anuales, marcados concretamente el pasado mes de marzo. Estamos hablando de índices que han corregido ligeramente, si tenemos en cuenta los profundos procesos bajistas que se han visto en Europa, y que desde luego su tendencia a largo plazo sigue siendo alcista. Pues aquí seguimos en el consultorio de Bolsa Capital y vamos a retomar ya esas preguntas de los oyentes. Lo hacemos con Víctor, que nos llama desde Madrid. Víctor, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Yo preguntaba por el valor de Abengoa. Las tengo compradas a 10,95 y quería saber a largo plazo. Muy bien, pues Abengoa está esta mañana subiendo 1,17%, 10,39 euros. Abengoa a largo plazo, Miguel. Bueno, pues el largo plazo reciente, llamémoslo así, o la tendencia, teniendo en cuenta el comportamiento de los últimos meses, es bajista. Y si tenemos solamente en cuestión y solamente en análisis el último mes, el escenario mejora ligeramente. No ha sido anulada la tendencia bajista, como sí que ha sido situaciones como la del BBVA que analizamos anteriormente, o la del propio IBEX 35. Todavía sigue dentro de un lateral que es prácticamente un amplio lateral entre la zona de 9 y casi la zona de 11 euros, estando como está ahora mismo en 10,40, pues dentro de ese lateral. Dicho de otra manera, para poder anular y dejar atrás todo este proceso correctivo bajista de este valor de los últimos meses, que concretamente, para que se sitúen los inversores, pues fue iniciado hace justo un año, en junio-julio, cuando estaba en 24 euros de 2011, y ahora mismo cotiza pues en entorno de 10 euros. Para anular o empezar a pensar en un movimiento de recuperación proporcional, tendríamos que ver avances por encima de 11 euros. Técnicamente, desde un enfoque de gráfico diario, incluso gráfico semanal, esa sería la referencia que este inversor debe tener en cuenta. Por encima de esos 11 euros mejora notablemente el aspecto, debería empezar a recuperar escalones y, evidentemente, para quien no esté dentro, pues la superación de 11 euros también sería una invitación bastante clara a inicio de posiciones. Muy bien, hoy estamos pendientes también, como los últimos días, de los bancos británicos, especialmente de Barclays. Hoy además tenemos al que ya es su ex consejero delegado, a Bob Diamond, compareciendo. Va a explicar la situación por la que ha atravesado el banco, ese escándalo sobre la manipulación del LIBOR. Ángeles Lozano, ¿cómo está la situación ahora mismo? Pues está cayendo Barclays, Sandra, pero bastante menos que en jornadas anteriores. En cualquier caso, todos los ojos puestos en ese hombre, en Bob Diamond. La comparecencia en la Cámara de los Comunes será a las 3 de la tarde. Además, la salida de Diamond, ya ex consejero delegado, está provocando muchas especulaciones sobre la separación futura de la banca de inversión de la entidad. Al menos esto es lo que publica esta mañana la agencia Bloomberg. Y también hemos conocido un informe que se ha publicado tras la salida de Diamond, en el que se apunta que el Banco de Inglaterra habría animado a Barclays a manipular el LIBOR, el tipo de interés interbancario londinense, en el año 2008. Los títulos de Barclays están cotizando con una caída del 0,36%. Y nos vamos a fijar en otros valores protagonistas, por ejemplo, E.ON cayendo un 3%, el más bajista del Eurostoxx 50 después de que Citigroup haya recortado la recomendación. Gracias, Ángeles. Bueno, de momento, Miguel, dejamos aquí el consultorio y enseguida continuamos a través de Radio Intereconomía y de Business Televisión en una mañana en la que los índices están bajando de forma moderada. El que más cae ahora mismo es el MIB italiano, con un recorte que ya supera el punto porcentual.